Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con mucha energía, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado mucha controversia y debate en el mundo del entretenimiento turco y por extensión, en todo el mundo, la ira de Can Yaman. Y no cualquier ira, sino la que aparentemente se desató a raíz de un insulto que recibió. Para los que no estén familiarizados, Can Yaman es uno de los actores turcos más famosos y exitosos a nivel internacional. Con su encanto, talento y por supuesto su físico, ha conquistado corazones en todo el mundo. Pero como todos los famosos, no está exento de críticas y lamentablemente de insultos. Y es precisamente uno de esos insultos el que parece haber encendido la mecha de su enfado. En este vídeo vamos a desglosar, a analizar y a intentar entender el verdadero motivo detrás de la ira de Can Yaman. Vamos a explorar qué pudo haber dicho o hecho alguien para provocar esta reacción. Vamos a analizar el contexto y a ver qué implicaciones tiene todo esto para su imagen y carrera. Va a ser un vídeo interesante, lleno de información y, espero, de debate constructivo. Así que antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. Es totalmente gratis y así no te perderás ninguno de mis próximos vídeos sobre tus series favoritas, tus actores preferidos y todos los chismes del mundo del entretenimiento. Activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Y ahora sí, arranquemos. El mundo del espectáculo, como todos sabemos, es un campo de batalla. La fama, el éxito y la atención mediática pueden ser muy lucrativos, pero también vienen acompañados de una gran exposición y vulnerabilidad. Los famosos se convierten en blanco de críticas, comentarios malintencionados e incluso, en el peor de los casos, de acoso. Y lamentablemente los insultos son algo con lo que muchos de ellos tienen que lidiar, ya sea en redes sociales, en medios de comunicación o incluso en persona. En el caso de Can Yaman ha sido objeto de numerosos comentarios y críticas a lo largo de su carrera. Algunos se centran en su trabajo, otros en su vida personal, y otros, lamentablemente, se basan en prejuicios y en la falta de respeto. Pero, ¿qué es lo que pudo haber sobrepasado el límite y provocado esa ira de la que tanto se habla? Según los rumores y la información que ha circulado en los medios, el origen de esta polémica se encuentra en un supuesto insulto. Un insulto que aparentemente hirió profundamente a Can Yaman y que le llevó a reaccionar con enfado. ¿Pero qué se dijo exactamente? ¿Quién fue el responsable? ¿Y por qué le afectó tanto? Es importante señalar que a día de hoy, la información sobre el contenido exacto del insulto es limitada y en muchos casos, especulativa. No existe una declaración oficial por parte de Can Yaman que revele qué se dijo o quién fue el responsable. Sin embargo, a través de diferentes fuentes y de la interpretación de las reacciones del actor, se han barajado algunas posibilidades. Es crucial, antes de seguir, recordar que nos movemos en el terreno de la especulación, basado en la información disponible y en el análisis de los hechos públicos. Una de las teorías más extendidas es que el insulto estuvo relacionado con su físico. Como mencionamos al principio, Can Yaman es conocido por su atractivo físico y a menudo, es juzgado en base a su apariencia. Es posible que el insulto haya atacado su imagen, su edad, o incluso rumores sobre intervenciones estéticas. Este tipo de comentarios pueden ser muy hirientes y sin duda, pueden minar la autoestima de cualquier persona. La presión que sufren los famosos para mantener una imagen impecable es enorme, y cualquier crítica que ataque esa imagen puede tener un impacto considerable. Imaginen la cantidad de tiempo y recursos que invierten en su cuidado personal, en entrenamientos, en dietas y en tratamientos. Y luego ser sometido a comentarios crueles que cuestionan ese esfuerzo. Esto, sin duda, puede generar frustración y enfado. Otra posibilidad es que el insulto estuviera relacionado con su trabajo y su talento como actor. A pesar de su éxito y de la legión de fans que lo adoran, Can Yaman también ha recibido críticas por su desempeño en algunos de sus roles. Tal vez el insulto haya cuestionado su profesionalidad, su capacidad actoral o su elección de proyectos. Este tipo de críticas pueden ser especialmente dolorosas para un actor que se dedica a un arte tan personal y subjetivo. La actuación es una profesión que requiere de mucha dedicación, estudio y entrega emocional. Un actor invierte tiempo y energía en construir un personaje, en aprenderse un guión y en conectar con sus emociones. Recibir críticas que menosprecian ese esfuerzo, que cuestionan su talento o que incluso se burlan de su trabajo, puede ser devastador. Además, un actor depende de la opinión del público para mantener su carrera,
por lo que las críticas negativas pueden afectar su confianza y su capacidad para encontrar nuevos proyectos. También se ha especulado que el insulto podría haber estado relacionado con su vida personal. Can Yaman ha sido muy reservado con su vida privada, pero inevitablemente ha sido objeto de rumores y especulaciones sobre sus relaciones sentimentales, sus amistades y su estilo de vida. Es posible que el insulto haya atacado algún aspecto de su vida personal, buscando herirlo en su esfera más íntima. La vida privada de los famosos es constantemente vigilada y analizada por los medios y por el público. Cualquier aspecto de su vida personal, desde sus relaciones sentimentales hasta sus decisiones de estilo de vida, puede ser objeto de especulación y de juicio. Un insulto que ataque su vida personal puede ser especialmente hiriente, ya que se adentra en un terreno muy íntimo y vulnerable. Además, las redes sociales y la cultura del chisme han hecho que la privacidad sea cada vez más difícil de mantener para los famosos, lo que los expone a un mayor riesgo de ser objeto de comentarios malintencionados. Sea cual sea el origen exacto del insulto, lo que está claro es que tuvo un impacto significativo en Can Yaman. Su reacción, según los reportes, fue de enfado y decepción. Es comprensible. Recibir insultos es algo que nadie quiere, y menos cuando se trata de comentarios que buscan menospreciar, humillar o dañar a la persona. La exposición mediática y el escrutinio público son parte de la vida de los famosos, pero eso no significa que deban tolerar insultos y ataques personales. Todos, independientemente de su fama o estatus, tienen derecho a ser tratados con respeto y dignidad. La reacción de Can Yaman en este sentido es completamente humana y comprensible. ¿Pero por qué este insulto en particular generó tanta ira en Can Yaman? ¿Qué lo hizo diferente de otros comentarios y críticas que haya recibido a lo largo de su carrera? Aquí es donde entra en juego el contexto y la importancia de entender la situación desde la perspectiva del actor. Para comprender la reacción de Can Yaman, es fundamental ponernos en su lugar y tratar de entender la situación desde su perspectiva. ¿Cómo se sentiría uno al ser objeto de insultos y críticas constantes? ¿Cómo afectaría esto a su autoestima y a su bienestar emocional? En primer lugar, es importante considerar que los famosos, aunque parezcan fuertes y resistentes, también son seres humanos. Tienen sentimientos, vulnerabilidades y por supuesto, también se ven afectados por los comentarios negativos. Recibir un insulto, especialmente si es personal y malintencionado, puede ser muy doloroso y generar una gran frustración. La idea de que los famosos son inmunes a los sentimientos y a las críticas es un mito. Son personas con emociones, con miedos y con inseguridades, como cualquier otro ser humano. La exposición constante a la opinión pública, a la crítica y a los insultos puede tener un impacto significativo en su salud mental y emocional. En segundo lugar, es posible que el insulto haya tocado una fibra sensible en Can Yaman. Quizás el comentario haya hecho referencia a un tema que le preocupa, a una inseguridad, o a una situación personal que le resulta dolorosa. En esos casos, la reacción de enfado es más que comprensible. Todos tenemos puntos débiles, temas que nos duelen y que nos hacen sentir vulnerables. Un insulto que toque esos puntos sensibles puede provocar una reacción emocional más intensa. En tercer lugar, es importante considerar el momento en que se produjo el insulto. ¿Estaba pasando Can Yaman por un momento difícil en su carrera o en su vida personal? ¿Estaba especialmente sensible a las críticas? El contexto emocional puede influir mucho en la forma en que reaccionamos a los comentarios negativos. Si Can Yaman estaba atravesando un momento de estrés, de incertidumbre o de dificultades personales, es natural que se sintiera más vulnerable y que reaccionara con más intensidad ante el insulto. Finalmente, es importante considerar la personalidad de Can Yaman. Sabemos que es una persona apasionada, enérgica y con una gran determinación. Es posible que el insulto haya sido percibido como una falta de respeto hacia su trabajo, su esfuerzo y su dedicación. Y como resultado, haya reaccionado con enfado y frustración. La personalidad de cada individuo influye en su forma de reaccionar ante las situaciones. Can Yaman, por su temperamento y su carácter, puede ser una persona que defienda sus ideas, que se muestre apasionado en su trabajo y que no dude en expresar su opinión. Un insulto, por lo tanto, podría haber sido percibido como un ataque personal y como una falta de respeto hacia su persona. Pero, ¿qué implicaciones tiene todo esto para la imagen y la carrera de Can Yaman? ¿Cómo puede afectar esta situación a su trabajo, a su relación con sus fans y a su futuro profesional? Es una pregunta crucial que debemos analizar detenidamente.
En primer lugar, es importante señalar que la reacción de Can Yaman ante el insulto, aunque comprensible, puede generar cierta controversia. Algunos críticos pueden considerarla exagerada o inmadura. Otros pueden acusarlo de falta de profesionalidad. Y por supuesto, los medios de comunicación pueden aprovechar la situación para generar titulares sensacionalistas y alimentar la polémica. La controversia es inherente al mundo del espectáculo. La reacción de Can Yaman puede ser objeto de debate y de opiniones encontradas. Algunos pueden considerar que su reacción fue desproporcionada, mientras que otros pueden entender su frustración y empatizar con su dolor. Los medios de comunicación en este contexto pueden aprovechar la situación para generar controversia y para atraer la atención del público. Es importante, por lo tanto, analizar la situación con perspectiva y no dejarse llevar por los titulares sensacionalistas. Sin embargo, también es posible que la reacción de Can Yaman sea vista de forma positiva por muchos de sus fans y seguidores. Muchos de ellos pueden entender su frustración y empatizar con su dolor. Pueden ver su reacción como una muestra de autenticidad y de valentía al defenderse ante los insultos. La lealtad de los fans es un factor importante en el mundo del entretenimiento. Si los fans perciben la reacción de Can Yaman como auténtica y como una defensa de sus principios, es posible que su apoyo se fortalezca. La autenticidad es un valor muy apreciado en la actualidad. Los fans valoran a los artistas que se muestran tal como son, sin máscaras ni poses. En segundo lugar, es importante considerar el impacto que esta situación puede tener en la imagen pública de Can Yaman. Es posible que algunos patrocinadores o productores puedan sentirse preocupados por la controversia y, por tanto, reconsiderar su colaboración con él. Sin embargo, también es posible que la situación le gane más apoyo de sus fans y de los medios, que puedan valorar su transparencia y su capacidad de enfrentar la adversidad. La imagen pública es un activo fundamental para cualquier famoso. Una situación como esta puede afectar su reputación y su capacidad para conseguir nuevos proyectos. La forma en que Can Yaman maneje la situación, su comportamiento y sus declaraciones, será crucial para determinar el impacto en su imagen. En tercer lugar, es importante considerar el impacto que esta situación puede tener en su carrera profesional. ¿Puede afectar a su elección de proyectos? ¿Puede afectar a su capacidad de negociar con productores y directores? La respuesta es sí y no. Dependerá de cómo maneje la situación, de cómo se comporte en el futuro y de la percepción que tengan los demás sobre él. La carrera de un actor es un camino lleno de altibajos. Una situación como esta puede influir en su capacidad para conseguir nuevos proyectos, para negociar con productores y para mantener su éxito. Sin embargo, la resiliencia, la capacidad de aprender de los errores y la actitud positiva son factores clave para superar los obstáculos y para seguir adelante. Además de las implicaciones mencionadas, es importante destacar otros aspectos que pueden influir en el desarrollo de esta situación y en el futuro de Can Yaman. El manejo de la crisis la forma en que Can Yaman decida abordar la situación es fundamental. Emitirá una declaración oficial. ¿Se disculpará? ¿Ignorará el asunto por completo? La estrategia que elija tendrá un impacto directo en la percepción del público y en su imagen. Un manejo transparente y honesto de la situación, reconociendo sus sentimientos y expresando su postura, podría ser una opción favorable. El apoyo de sus colegas y amigos el apoyo de otros actores, directores o personalidades del mundo del espectáculo puede ser muy importante para Can Yaman. Un mensaje de apoyo, una defensa pública o simplemente una muestra de solidaridad pueden contribuir a mejorar su imagen y a demostrar que no está solo en esta situación. El papel de las redes sociales Las redes sociales juegan un papel crucial en la amplificación de la noticia y en la formación de la opinión pública. La actividad de Can Yaman en sus perfiles sociales, la interacción con sus fans y la forma en que se exprese en estas plataformas tendrán un impacto significativo. Es fundamental que utilice las redes sociales de manera responsable y que evite alimentar la polémica con acciones o comentarios impulsivos. La reacción de sus fans Los fans de Can Yaman son un factor clave. Su apoyo incondicional, sus mensajes de ánimo y su defensa en las redes sociales pueden ser decisivos para contrarrestar la negatividad y para proteger su imagen. La conexión que tiene con sus fans es un activo valioso que puede ser fundamental en este momento.
Asterisco 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 el tiempo y la perspectiva asterisco asterisco el tiempo suele ser un factor clave para atenuar la polémica y para que la situación se enfríe. Con el paso de los días, la atención mediática puede disminuir y la opinión pública puede cambiar. La paciencia y la reflexión son fundamentales para afrontar esta situación y para tomar decisiones acertadas. En conclusión, el verdadero motivo de la ira de Can Yaman parece ser un insulto que lo hirió profundamente. Aunque los detalles exactos del insulto son inciertos, es probable que estuviera relacionado con su físico, su trabajo o su vida personal. La reacción de Can Yaman, aunque comprensible, ha generado controversia y ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de los famosos ante los comentarios negativos. La situación actual es compleja y tiene múltiples aristas. No hay una respuesta fácil ni una solución única. Lo que sí está claro es que Can Yaman es un ser humano que ha reaccionado ante una situación que le ha afectado emocionalmente. Es importante recordar que Can Yaman es un ser humano con sentimientos y que, al igual que todos nosotros, también se ve afectado por las críticas y los insultos. La forma en que maneje esta situación, tanto a nivel personal como profesional, será clave para su futuro. Y como siempre esperemos que lo haga con madurez, con profesionalidad y con el apoyo de sus fans. La resiliencia y la capacidad de aprender de esta experiencia serán fundamentales para su desarrollo personal y profesional. La industria del entretenimiento es un mundo competitivo y exigente. La exposición mediática, la presión por mantener una imagen perfecta y la constante crítica a la que se someten los famosos pueden ser desgastantes. Es importante que recordemos que detrás de la fama y el éxito, hay personas con sentimientos, con miedos y con vulnerabilidades. Debemos ser empáticos y comprender que todos, incluso los famosos, merecen respeto y dignidad. En este caso particular, la situación de Can Yaman nos invita a reflexionar sobre la importancia de la salud mental, sobre el impacto de las redes sociales y sobre la necesidad de promover una cultura de respeto y de tolerancia. Debemos ser conscientes del daño que pueden causar los insultos y los comentarios malintencionados, y debemos fomentar un entorno en el que se valore la diversidad, la autenticidad y la empatía. La forma en que Can Yaman maneje esta situación, su respuesta y su evolución, será un ejemplo para sus fans y para la sociedad en general. Esperamos que con el tiempo y con el apoyo de sus seres queridos, pueda superar este momento difícil y seguir adelante con su carrera, demostrando que es un actor talentoso y una persona resiliente. Bueno chicos, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que les haya ayudado a entender un poco mejor la situación. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo creen que Can Yaman debería manejar esta situación? ¿Creen que su reacción fue justificable? Me encantaría leer sus comentarios en la sección de abajo. Debatamos, compartamos nuestras opiniones y tratemos de entender esta compleja situación desde diferentes perspectivas. Muchas gracias por ver el vídeo. No olviden darle un me gusta si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.